Episodio 1. Ayer fue mañana. El 3 de junio de 2024. A las 6:46 de la mañana. El pueblo de San Leandro se detuvo. Todos los relojes, desde los digitales hasta los de pulsera heredados, marcaron la misma hora. Y nunca más volvieron a moverse. Lo extraño no fue eso. Lo extraño fue que el sol salió desde el oeste. Al principio pensaron que era una falla eléctrica, una ilusión óptica, una broma de la naturaleza, hasta que los muertos comenzaron a aparecer en las ventanas. No como fantasmas, sino como si nunca hubieran muerto. Don Ernesto, enterrado hacía 15 años, saludó a su nieto por la reja con una taza de café humeante. ¿Qué haces ahí parado, Andrés? Hoy es martes. Pero era domingo. O al menos, lo había sido ayer. La policía local intentó cerrar las calles, pero los caminos cambiaban de lugar. La ruta principal que llevaba a la iglesia aparecía frente al cementerio, y la escuela se transformaba en una tienda de discos de los años 70. Nadie podía salir del pueblo, ni entrar, y nadie recordaba cómo llegaron ahí. Una adolescente llamada Lina, que había grabado un vídeo en TikTok la noche anterior, revisó su celular. El vídeo mostraba la fachada de la casa de su abuela, grabada a las 10:02 del 2 de junio. Pero en el fondo, ella misma aparecía cruzando la calle con el mismo vestido, a plena luz del día. El pánico se desató. La radio solo repetía una frase, en voz de un niño: San Leandro nunca existió. O quizás, aún no ha nacido. Esa noche, el cielo no cambió, no anocheció, solo se repitió. El mismo pájaro cruzó el mismo árbol. La misma nube formó el mismo rostro. Y Lina escribió en su diario: si mañana vuelve a ser ayer, tengo que encontrar la puerta. Episodio 2. El hombre que se persiguió a sí mismo. Su nombre era Damián Salas. Tenía 42 años. O al menos, eso creía, porque cada vez que se miraba al espejo, su reflejo tenía otra edad. A veces más joven, a veces más viejo, pero nunca el mismo. El día del congelamiento, como lo llamaban en San Leandro, Damián estaba arreglando su bicicleta. Una rutina, un momento insignificante, hasta que notó algo imposible. El neumático ya estaba inflado, aunque él aún no lo había tocado. Entró a su casa confundido, y allí, sobre la mesa del comedor, había una carta escrita con su caligrafía. Si estás leyendo esto, significa que fracasaste otra vez. No sigas buscándote. Tú no eres el Damián correcto. Tembló, abrió los cajones, encontró más notas, recetas con tachaduras, fotografías con fechas del futuro, y un espejo portátil con la frase grabada: solo uno puede quedarse. Esa noche, salió a la plaza, y lo vio. A sí mismo. Era él, con la misma cicatriz en la ceja, los mismos zapatos viejos, pero con miedo en los ojos. No te acerques, gritó el otro Damián. Ya sabes lo que pasa si coincidimos. Pero fue demasiado tarde. En cuanto ambos se cruzaron, una onda de calor barrió las calles. Las luces parpadearon, y por una fracción de segundo, todo San Leandro desapareció. Cuando volvió a la normalidad, Damián estaba solo, pero algo había cambiado. Su brazo derecho tenía un tatuaje que no recordaba hacerse. Versión 6.3. Y entonces lo entendió. No estaba atrapado en el tiempo. Era el error en el ciclo. Una grieta. Una variable. Y si no encontraba la versión original de sí mismo, el pueblo nunca despertaría. Episodio 3. La niña que soñó el futuro de otro. Lina no dormía bien desde el día duplicado. En sus sueños, no veía monstruos, ni sombras, solo momentos que no habían ocurrido todavía. Un tren que llegaba a San Leandro, aunque no había vías. Una mujer vestida de blanco gritándole su nombre desde un lago seco. Sobre todo, un hombre con una cicatriz en la ceja. Damián susurraba en medio del sueño, aunque nunca lo había conocido. Hasta esa tarde, estaba en la biblioteca abandonada buscando algún calendario antiguo, tratando de saber si alguna vez, en algún año, el 3 de junio se repitió. Entonces escuchó pasos, un leve crujir. No de amenaza, sino de sincronía. Cuando se dio vuelta, ahí estaba él. Mismo rostro del sueño. Mismo silencio. Tú, dijo ella, sin pensarlo. Damián parpadeó. Algo en la mirada de la chica le resultaba familiar, como si su presencia llenara un hueco que no sabía que tenía. ¿Nos conocemos?, preguntó él, con voz rota. Lina negó con la cabeza, pero luego asintió. No en este tiempo. Él rió con nerviosismo. Pensó que era otra víctima del pueblo fracturado, otra mente desgastada, hasta que ella sacó de su mochila una hoja, una página arrancada de un diario antiguo.
Con una foto, era él. Misma cara. Misma ropa. Pero con una fecha imposible. 4 de junio. 2031. Damián la tomó con manos temblorosas. ¿Dónde conseguiste esto? Lina lo miró a los ojos y dijo. La encontré en mi bolsillo. Antes de que el día se repitiera. Y tú estabas escribiendo atrás algo que no sé cómo leer. Damián volteó la hoja. Y ahí estaba. Su letra. Una sola frase. La puerta no se abre con llaves. Se abre con recuerdos compartidos. Por primera vez. No se sintieron atrapados, sino elegidos. Esa noche, ambos regresaron al lugar donde el sol había salido al revés. El centro del parque. El epicentro. Y al tocar juntos el tronco del viejo roble partido, una grieta luminosa se abrió en el aire. No era una puerta. Era una pregunta. Y estaban a punto de cruzarla. Episodio 4, donde nadie recuerda el presente. La grieta no los devoró. Los absorbió. Como si fueran gotas cayendo sobre un lago que ya conocía sus nombres. Al abrir los ojos, Lina y Damián seguían en San Leandro. Pero no era el mismo. Las calles estaban demasiado limpias. Los árboles sin sombra. El cielo, sin pájaros. Y lo más inquietante, nadie los miraba. Pasaron junto a la panadería. El aroma era perfecto. Pero el panadero repetía los mismos 3 movimientos. Una y otra vez. ¿Viste eso? Susurró Lina. Damián asintió. Todo se sentía ensayado. Como si la realidad estuviera atrapada en un ensayo eterno. Siguieron caminando. En cada esquina. Personas hablaban. Pero no entre ellas. Cada uno parecía estar en su propio recuerdo del futuro. Mi hijo se graduará en 3 años. Mañana anunciarán mi ascenso. Pronto me pedirán matrimonio. Pero nadie mencionaba el hoy. ¿Y si este lugar no tiene presente? Preguntó Lina. ¿Un pueblo que solo vive de lo que vendrá, aunque no exista aún? Respondió Damián. Entraron a la antigua estación de tren. Allí, colgado de una cuerda invisible, flotaba un cartel. Estás donde aún no has estado. Recuerda lo que aún no sabes. Debajo del cartel, una figura borrosa los observaba. No tenía rostro, pero su silueta parecía estar hecha de relojes rotos. Se acercó lentamente. Lina tembló, pero Damián dio un paso al frente. ¿Quién eres?, preguntó. La figura habló con todas las voces del pueblo al mismo tiempo. Yo soy el tiempo que olvidaste. La versión de ti que no quisiste ser. Y vine a advertirte. Ambos contuvieron el aliento. Si cruzan otra puerta, no solo perderán el camino, perderán quienes fueron. De repente, todo el mundo alrededor se congeló. Incluso el aire. Y una frase apareció, tallada en el suelo con letras de sombra. El tiempo no es una línea. Es una deuda. Episodio 5, el café que nunca debió servirse. No tenían mapas. Ni guías. Solo una pregunta. ¿Y si el tiempo también pudiera sangrar? Damián propuso probar algo sencillo. Cambiar un detalle. Pequeño. Manejable. Y observar qué hace el mundo. Eligieron la cafetería del Parque Central. Lina recordaba claramente que, en su primera versión del día, el señor Tobías, el dueño del lugar, siempre servía un café a las 10:04 de la mañana. A un cliente de sombrero verde. Sin falta. Siempre el mismo. Eran las 10. El cliente aún no llegaba. ¿Y si le pido el café antes de tiempo?, propuso Damián. Lina dudó. Sabía que jugar con lo fijo tenía consecuencias. Pero asintió. Entraron. Todo estaba como lo recordaban. El mismo olor a madera vieja. Las mismas tazas alineadas. El mismo reloj sin segundero. Tobías los miró. Como si los conociera. Pero no pudiera recordarlos. ¿Café?, preguntó sin entusiasmo. Uno para llevar. Rápido. Por favor, dijo Damián. Tobías se movió como autómata. Pero algo titubeó en sus dedos. 10:03. Justo cuando extendía la taza. El cliente del sombrero verde entró. Y se detuvo. Su rostro se deformó levemente. No por enojo, sino como si no entendiera dónde estaba. Como si su cuerpo hubiera llegado. Pero su recuerdo. No. Todo el café tembló levemente. Los cubiertos tintinearon. El aire se volvió espeso. Y entonces, el cliente cayó al suelo, convulsionando. Sus ojos girando hacia adentro. Tobías gritó. Esto no debía pasar todavía. Lina y Damián retrocedieron. Afuera, la calle se ondulaba como agua. Los árboles comenzaron a moverse hacia atrás. Y un eco recorrió todo San Leandro. El tiempo no quiere ser corregido. Quiere ser obedecido. Damián dejó caer la taza. Estaba vacía, aunque la había visto llena segundos antes. ¿Qué hicimos?, murmuró. Lina lo miró con ojos llenos de miedo. Y una chispa de certeza. No cambiamos el futuro.
Despertamos su conciencia. Episodio 6, el minuto donde nadie existió. Desde el accidente en la cafetería, algo había cambiado. No solo en el aire, sino en la forma en que el tiempo los observaba. Lina lo sentía. En las sombras que se movían sin luz. En las repeticiones que no eran coincidencias. En los relojes que no solo estaban detenidos, sino atentos. Damián estaba inquieto. Ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con sí mismo cayendo en un pozo de espejos rotos. Cada uno reflejando una versión diferente de él. Pero ninguna completa. Entonces sucedió. A las 2:17 de la tarde. Exactas. Damián desapareció. No con estruendo. No con luz. Simplemente. Dejó de estar. Lina parpadeó. Y la silla donde él estaba. Ya no tenía huella. El vaso de agua. Lleno otra vez. Intentó preguntar. Intentó gritar su nombre. Pero nadie recordaba a Damián. Nadie. Ni siquiera el cartel de bienvenida al pueblo. Bienvenidos a San Leandro. Había sido alterado. Ahora decía. Aquí nunca existió Damián Salas. Pero Lina sí recordaba. Porque ella había cruzado la puerta con él. Porque ella tenía el papel con su nombre. Y porque en su muñeca, donde antes no había nada, ahora brillaba una cicatriz nueva. 3 números. 2:17. Lina entendió. Damián no había muerto. Había sido removido. De la línea temporal. Del tejido de la realidad. Como si el tiempo quisiera corregirse a sí mismo, eliminando al error. Esa noche, mientras todo San Leandro se repetía una vez más, ella se sentó frente al árbol partido del parque. Cerró los ojos y susurró. No te voy a olvidar. Ni aunque este pueblo me obligue. Y entonces, una grieta volvió a abrirse en el cielo. Esta vez no en el espacio, sino en un minuto prohibido. Y Lina, decidida, se lanzó a través de él. Al lugar donde nada debería existir. Al minuto que el tiempo quiso borrar. Episodio 7, el minuto que no tiene nombre. Lina cruzó la grieta sin saber si saldría viva. Hay lugares que no fueron creados para ser recorridos. Y este, ni siquiera fue creado para ser pensado. El tiempo no fluía. No pesaba. Se escuchaba, como un zumbido entre los huesos. Como una respiración que nunca termina. El paisaje era una mezcla de todo y nada. Calles flotantes. Puertas en el aire. Espejos colgando de hilos invisibles. Y relojes que sangraban. En el centro de todo, una silla vacía. Lina la reconoció. Era la silla de la cafetería. La última en la que Damián se había sentado. Se acercó. Temía hablar. Temía recordar demasiado. Porque en ese lugar, los recuerdos no eran tuyos. Eran materia viva. De pronto, escuchó pasos. No eran suyos. Ni humanos. Eran múltiples. Como si alguien caminara en todos los tiempos a la vez. Y entonces lo vio. Damián. O lo que quedaba de él. Su rostro era el mismo. Pero sin edad. Sin identidad. Como si la memoria lo hubiese reconstruido mal. ¿Lina? Dijo con voz hueca. Ella corrió hacia él. Pero cuando lo tocó, su cuerpo cambió de forma. Por un segundo fue niño. Luego viejo. Luego humo. Estoy fragmentado. Susurró él. Este lugar me está descomponiendo. No soy uno. Soy todos los que fui y todos los que no llegué a ser. Lina lloró. Pero no podía rendirse. Sacó de su bolsillo la hoja que siempre llevaba consigo. La que él había escrito. La única prueba de que alguna vez existió. Eres real. Estás aquí. Y yo no te voy a soltar. Damián tembló. Sus ojos volvieron por un instante. Su voz, más firme. Si me sacas, algo tomará mi lugar. Una grieta se abrió detrás de ellos. La salida. El tiempo les daba una sola oportunidad. Lina lo tomó de la mano. Sabía que era una trampa. Pero también sabía que si lo dejaba atrás, nunca volvería a ser ella. Y saltaron juntos. Episodio 8, el pueblo que recordaba mal. El salto los escupió de regreso. A la misma plaza. Al mismo banco de madera bajo el árbol partido. Pero el aire ya no era el mismo. Todo olía a lavanda. A un perfume que Lina nunca había soportado. Y sin embargo, en esta versión, parecía estar en todas partes. Damián fue el primero en hablar. ¿Escuchas eso? Un campanario. Uno que no existía antes. Y una voz femenina anunciando por altavoz. Bienvenidos a San Leandro. Hoy es 4 de junio del año 2022. Felicidades a nuestra ciudadana honoraria, Lina Damián. Lina palideció. ¿Qué? Lina Damián. Ambos corrieron por las calles, esperando ver caras conocidas. Pero lo que encontraron fue una versión torcida del mundo que conocían. Su antigua escuela. Ahora era un museo en su honor. Una estatua de Lina en bronce se alzaba en la plaza central.
con una inscripción escalofriante. La primera en recordar. Entraron al registro civil. Damián buscó su nombre en el archivo digital. No existía. Pero Lina sí. Con apellido Damián. Y una dirección. Al llegar. Lo imposible. Lina abrió la puerta. Pero ya había otra Lina viviendo allí. Idéntica. Misma cicatriz. Mismo lunar. Mismo todo. Excepto la mirada. La otra Lina los miró como si fueran extraños. ¿Necesitan ayuda?, preguntó con calma. Lina retrocedió. Yo soy tú. La otra sonrió. Tristemente. Como si ya lo supiera. Lo sé. Y si estás aquí, significa que el ciclo no se cerró. Damián intentó intervenir. Pero sintió un tirón en el pecho. Una voz. Dentro de su propia mente. En cada cruce. Se pierde una versión. ¿Y tú? Damián. Estás cerca de ser borrado de todas. La otra Lina se acercó a su reflejo. Se miraron por unos segundos que parecieron eternos. Una de nosotras debe quedarse. Y esta vez, el tiempo elegirá. Episodio 9, la que debe quedarse. La otra Lina preparó té. Se movía por la casa como si hubiese vivido allí toda la vida. Porque lo había hecho. Al menos en esta versión del tiempo. La Lina original, la que recordaba el minuto perdido. El café mal servido. El grito de un Damián fragmentado. Miraba todo con incredulidad. La otra Lina hablaba con voz pausada. Casi maternal. No eres una intrusa. Solo, una posibilidad descartada. Damián. Sentado en la esquina. No decía nada. Se frotaba las manos. A veces miraba a Lina. Y no parecía reconocerla del todo. Ya no la llamaba por su nombre. Solo decía, tú. La otra Lina lo notó. Él ya no te retiene en su línea. Estás fuera del hilo que te sostenía. Sonrió. Como si eso le doliera, y la aliviara al mismo tiempo. Lina dio un paso al frente. No me importa si este lugar te eligió. Yo crucé para encontrarlo. Yo lo rescaté del minuto prohibido. La otra no se inmutó. Solo señaló una foto en la repisa. Era ella. Junto a Damián. Tomados de la mano. Felices. Y sin embargo, en esta línea, él siempre ha sido mío. Lina sintió una punzada en el pecho. No de celos. De desaparición. Intentó tocar el marco. Pero sus dedos lo atravesaron. Como humo. Damián se levantó. Confundido. ¿Quién eres?, preguntó. ¿A Lina? A la suya. Ella lloró. Sabía lo que venía. La otra Lina se acercó. Solo una puede permanecer anclada. Y esta vez, no se decide con recuerdos, sino con presencia. Todo empezó a temblar. Las paredes crujían. El reloj retrocedía. Y entonces, la Lina original hizo lo impensable. Corrió hacia el espejo del comedor. Y gritó el nombre que nadie debía decir. Damián Salas. ¿Recuerda quién soy? Damián se estremeció. Una imagen parpadeó en su mente. La hoja escrita. El minuto perdido. El tacto de una mano real. Corrió hacia Lina. La suya. La tomó. Y por un instante, todo se congeló. Dos Linas. Un solo hilo de realidad. Y el tiempo, decidiendo a quién conservar. Episodio 10, lo que no fue olvidado. El aire se volvió más espeso. El mundo tembló con un susurro. Y cuando todo se detuvo, solo una Lina seguía de pie. La otra. La que cruzó puertas imposibles. La que desafió minutos borrados. La que gritó su nombre desde el olvido. Ya no estaba. Ni un rastro. Ni un recuerdo en los ojos de Damián. Ni siquiera una sombra en la pared. La Lina que quedó, la del museo. La de la ciudad honorífica. Miró a Damián con ternura. ¿Estás bien? Él asintió. Pero su mirada tenía un eco. Una especie de incomodidad sin nombre. Como si el tiempo hubiera hecho su trabajo. Pero no a la perfección. Esa noche, mientras dormía, Damián tuvo un sueño. Una estación de tren cubierta de niebla. Una silla vacía. Y una voz, suave, quebrada, diciendo: ¿cómo puedes amarla? Si olvidaste que yo fui la que te salvó. Despertó empapado en sudor. Y una palabra escrita en su brazo. En tinta que desaparecía lentamente. Yo existí. Intentó hablar con Lina. Pero ella ya no recordaba el salto. Ni la grieta. Ni el minuto 2 y 17. Todo en ella era perfecto. Demasiado perfecto. Demasiado fabricado. Esa tarde, caminando solo por la biblioteca del pueblo, Damián encontró un libro fuera de lugar. No tenía título. Solo una frase grabada en oro en la portada. Lo que el tiempo borra, no siempre muere. Dentro, una página arrancada. Un dibujo. Una chica. Lina, pero no la actual. Era ella. La otra. Y detrás del dibujo, escrito con una caligrafía temblorosa: hay algo que manipula los ciclos. Y no soy yo.
Si estás leyendo esto, no confíes en la voz del reloj. No es el tiempo el que elige, es él. Episodio 11, el que mira entre los días. El libro no estaba allí la noche anterior. Damián lo sabía. Lo sintió como se siente un escalofrío sin viento. Algo fuera del tiempo, pero no del control. La página con el dibujo temblaba entre sus dedos. Lina, la otra Lina, le devolvía la mirada desde el papel, como si estuviera atrapada en la tinta. Y la frase escrita al reverso se repetía en su mente. No confíes en la voz del reloj. No es el tiempo el que elige, es él. Damián recordó algo que no debería haber recordado. Una conversación que no vivió. Un susurro que no escuchó con sus oídos, sino con el alma. Una voz sin acento, ni edad, solo presencia. ¿Sabes por qué siempre eres tú, Damián? Porque eres el único que aún duda. Y la duda abre puertas. Esa noche, los relojes de San Leandro comenzaron a avanzar solos. Pero no marcaban la hora. Marcaban una cuenta regresiva. 02, 16. 02, 15. 02, 14. El pueblo seguía su rutina. Como si no escuchara el tic-tac que resonaba en cada superficie. Solo Damián lo oía. En cada vaso, cada paso, cada sombra. Fue a buscar a Lina, la actual. Le mostró el dibujo. Ella frunció el ceño. No soy yo. ¿Segura? No siento nada. Ni siquiera curiosidad. Su voz era plana. Demasiado perfecta. Damián salió corriendo. Tenía que llegar al lugar donde todo comenzó. El roble partido. Allí lo esperaba algo. No una figura. No un dios. Un vacío con ojos. Y habló. Sin mover labios. Sin emitir sonido. He probado con muchos. Pero tú recuerdas incluso lo que fue borrado. ¿Estás listo? Damián cayó de rodillas. No por fe, por presión. El aire se volvió pesado. La tierra temblaba como si respirara. Y del tronco emergió una sombra, con su forma. Era él, pero sin ojos, sin boca, solo una grieta vertical en el rostro. Una ranura, como una cerradura. Cuando el tiempo ya no pueda contenerte, serás la puerta. ¿Y yo? ¿La llave? Episodio 12, la puerta que eligió cerrar. San Leandro ya no era un pueblo. Era un rompecabezas hecho de minutos rotos. Las horas se solapaban. La gente repetía frases del pasado en lugares del futuro. Los niños nacían con nombres que aún no se habían inventado. Y en el centro, bajo el árbol partido, Damián estaba de pie. Y frente a él, su reflejo sin alma. ¿Por qué yo?, preguntó. La criatura no respondió con palabras. Respondió con imágenes. Todas las veces que Damián dudó. Todas las veces que recordó lo que debía olvidar. Todas las veces que amó a Lina en cada versión posible. Porque tú no olvidas. Y yo necesito un cuerpo que recuerde. Para que otros me teman otra vez. El mundo comenzó a temblar. Cada segundo que pasaba colapsaba otro. Ecos de días no vividos gritaban desde las paredes. Y los relojes se derretían. Lina apareció. Corriendo entre sombras que no la reconocían. Su cara reflejaba terror. Y algo más. Un recuerdo que no debía tener. Damián, no lo dejes entrar. Él se volvió hacia ella. Y supo. Ella lo recordaba. Toda la verdad. Incluso el minuto 2 y 17. Incluso la otra Lina. Incluso la elección. No es tarde, dijo ella. Todavía puedes cerrarte. No ser la puerta. Ser el candado. La criatura se enfureció. El cielo se abrió como una herida. Y un viento negro descendió sobre el árbol, intentando fusionarse con Damián. Pero él no retrocedió. Tomó la mano de Lina. Y con voz temblorosa, gritó. Te recuerdo. En cada línea. En cada versión de ti. ¿Y eso? Es suficiente para cerrar todo esto. Se volvió hacia la criatura. Y entró en ella. No para dejarla entrar en él, sino para encerrarla dentro de sí. El mundo estalló en luz. Una luz silenciosa. Cuando San Leandro despertó, todo era normal. El sol nacía por el este. Los relojes marcaban las 6:47. Y nadie recordaba lo imposible. Nadie, excepto Lina, caminó hasta el árbol. En el tronco, una inscripción recién grabada, donde alguien eligió ser olvido, para que otros pudieran recordar. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Y susurró. Gracias, Damián. Siempre fuiste más que una puerta. Fuiste mi historia.